Según la creencia popular, es en el segundo piso donde se produce toda la actividad paranormal. Por eso que se cuenta que el segundo piso sigue deshabitado. Se comenta que allí pena, que se ven sombras pasar por el segundo piso supuestamente deshabitado, que se ven cabezas rodar, etc. Mucho se ha dicho de la casa Matucita, pero ¿cuál es la verdad? Primero echemos un repaso a lo que la gente cuenta de ella. Hay dos leyendas que están relacionadas con la casa Matucita. Ambas hablan de crímenes sangrientos, siendo uno hecho por la pasión y el desengaño y el otro por venganza y la justicia social, y aunque no cuentan con un tiempo específico, es presumible que sus orígenes hayan ocurrido a inicios del siglo XX. La primera leyenda narra la historia de un hombre de origen supuestamente japonés, que habría hallado a su mujer en la cama con otro sujeto. El esposo al ver la escena tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, esos no fueron los únicos asesinatos, pues el esposo, ahora desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos, esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también acabar con ellos. Por último, preso ya sea de la desesperación o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el seppuku, suicidio tradicional del Japón en la que uno se quita la vida hundiéndose una espada en el estómago, poniendo fin a su propia vida. En cuanto a la segunda leyenda, esta es mucho más ignominiosa que la anterior. Muchísimo más. Se cree que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba de sus dos únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse. Cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales no para matarlos, sino para ocasionarles diversos trastornos mentales. Luego que fueron servidos los platos, los sirvientes, que esperaban en la cocina para aguardar por los resultados de su plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala. Creyendo que todo había resultado de manera favorable, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron entonces fue aterradora. Cuerpos despedazados por doquier, sangre en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa cena una muerte trágica, cruenta y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el nosocomio de la capital. En octubre del 2014, fui a la Quinta Jeren, pero me di con la sorpresa que la entrada está cercada con unas oxidadas rejas amarradas con unas gruesas y extensas cadenas. Un portón estaba incrustado en una estrecha, larga y solitaria calle por la que se ingresa al precioso jardín japonés, adornada de jarrones y esculturas. Al conversar con la dueña de una tienda aledaña, me enteré que dueños de la construcción decidieron cerrar a la casa, así como de proveerle seguridad para evitar que alguien se introduzca. Sin embargo, es posible encontrar vídeos en YouTube de diversas personas ingresaron a la quinta. Se dice que las casas antiguas del histórico y emblemático barrio Altos están embrujadas y que, al caer la noche, los fenómenos paranormales se hacen evidentes en el interior de estas casas. La Quinta Jeren no es la excepción. El espíritu del empresario japonés sigue rondando en esta casa, no dejando dormir bien a quien la habita. Su presencia se siente en las noches, cuando la oscuridad se apodera del lugar. Vecinos del lugar afirman escuchar el espíritu del ciudadano oriental, lamentándose el haber caído en desgracia.
Los actuales inquilinos de la quinta, algunos viven allí desde hace 50 años, no son los únicos que perciben su presencia. Al ser esta casa muy requerida para la filmación de series y películas nacionales, grupos de técnicos de cine o televisión han llegado a percibir su presencia, y fotografiar sombras, luces, e incluso a filmarlas, así también ver como una antigua silla crujente un peso inexistente. Además, se dice que un jinete sin cabeza y con cadenas ronda por el lugar en las noches, montando a un corcel blanco. Según una leyenda, durante la colonia, un residente español fue decapitado injustamente y por ello su alma vaga por el sitio. Cuenta la leyenda que aproximadamente en los años 50 o 60 una enfermera y un joven médico estaban a punto de contraer nupcias. Ambos trabajaban en el Hospital Arzobispo Loaiza ubicado en Lima. La fecha de la boda estaba cerca y el futuro esposo viajó a su ciudad natal para invitar a sus familiares al acontecimiento. En el trayecto durante el viaje, ocurrió un fatal accidente de tránsito y el médico perdió la vida. Horas después, la noticia llegó a la novia y al escuchar todo lo sucedido, entró en shock. La depresión la invadió y sin saber qué hacer, una tarde, la enfermera pasaba por los pisos del hospital con su ánimo débil y sin ningún cambio positivo después de enterarse de la pérdida de su novio, atentó contra su vida. Fue ahí que sin pensarlo dos veces, decidió quitarse la vida arrojándose del piso donde se encontraba. Lo peor es que, se estaban realizando obras de construcción y justo donde cayó habían fierros punzocortantes y su cabeza se incrustó en uno de los objetos dejándola decapitada. La desdichada enfermera, se encontró en un charco de su propia sangre y todos pudieron observar ese acto. Muchos pacientes comentan que su cuerpo sale a caminar por los pisos del hospital y comentan que viste un uniforme con capa azul. Lo asombroso es que ese traje ya es antiguo, lo que deja en duda sobre su presencia actual en el lugar que fue testigo de tan penosa muerte. Además, algunas enfermeras del Arzobispo Loaiza, por respeto a este terrible suceso del pasado, procuran no utilizar uniformes similares, sobre todo, las trabajadoras de esa época. Esta leyenda tiene como lugar de manifestación el distrito de Magdalena, exactamente 2 cuadras pasando la avenida Brasil y casi detrás del antes asilo Colonia y hoy Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera. En ese lugar, hay una calle en curva. Para los que pasan ahí de noche y siente un ambiente muy cargado. Para colmo, la calle en curva da a un parque que de noche y con las luces, sus árboles aparecen ante el espectador como si de figuras humanas contrahechas se tratasen. Ya sean personas que pasan por el lugar caminando o en auto, la historia es prácticamente la misma. Al ingresar a la calle de la curva, y antes de llegar a la esquina, aseguran que se oyen nítidamente gritos de una mujer. Ni bien uno voltea, puede ver en medio de la pista a una mujer gritando y llorando con las manos levantadas. No es joven ni vieja, pero sus gritos son aterrorizantes. En más de una oportunidad, se le aparece en medio de la calle, gritando a los conductores que por ahí transitan. Más de un accidente se ha reportado, y los conductores aseguran haber realizado una maniobra de último instante, tratando de no atropellar a la mujer que gritaba en medio de la calle. Si uno pregunta a los serenos del distrito o a los guardias particulares, te responden, que, ¿tú también la viste? Todos los años no falta alguien que te cuenta que hay un señora llorando en medio de la pista y que cuando uno se le acerca desaparece y luego te empieza a seguir preguntándote a gritos por su hija. Otros testimonios aseguran que una cuadra más arriba de la famosa curva es donde ocurre que, cuando uno camina solo por ahí, a veces se escucha pasos a su costado, así uno esté detenido,
pero si volteas, escuchas un risa de mujer y de inmediato obtienes un arañón en la mano, por voltear. Otro testimonio recogido de dicha aparición relata que un vecino que vive en Trujillo, calle próxima a la curva, un joven ve que una dama estaba caminando sola por la curva y se dedicó a seguirla, a silbarle y piropearla, pero esta no se detenía, así que decide alcanzarla y se pone a caminar a su costado, diciéndole cosas, piropeándola hasta que ésta se detiene, pero sin voltear, y él le dice: «Tú no eres de acá, ¿a quién estás buscando?». Ella voltea y, mostrándole una cara totalmente en descomposición, le toma la mano y le hace una herida en el brazo, mientras le grita: «Estoy buscando a un violador». Y luego desaparece, atravesando las paredes del Arco Herrera. En el distrito histórico de Barranco existe una leyenda popular que afirma que por las noches aparece el fantasma de un sacerdote vestido con su hábito, pero con la particularidad de que no tiene cabeza. A finales del siglo XIX, había un religioso con muy mal carácter que habitaba en la iglesia de la Ermita de Barranco, una construcción emblemática del lugar. Contrario a lo que debía profesar según su fe, este hombre era muy malvado y se escudaba en sus hábitos para cometer bajezas que quedaban impunes. Mentía, robaba, llevaba una vida licenciosa y aún así se daba el lujo de recriminar a sus fieles, tratándolos con condescendencia en lugar de ofrecerles consuelo por sus pecados. Un día, un terremoto terrible sacudió toda la ciudad de Lima, justo cuando el sacerdote estaba a punto de tocar las campanas. Una de ellas se desprendió y le cayó sobre la cabeza, fracturándole el cráneo de tal manera, que prácticamente le destrozó la cabeza. Cuando hallaron su cuerpo, inerte en el campanario, solo se toparon con algunos restos de masa encefálica, huesos y una mancha de sangre. Se cuenta que el alma de este cura sigue penando sus culpas por las noches. Los habitantes del lugar aseguran que a más de uno este monje se le ha cruzado, causando terror y pánico. Ciro Amodeo es un taxista que en el invierno de 1992 tuvo un extrañísimo encuentro con una joven y misteriosa mujer. La historia de las apariciones de esta mujer ha llegado hasta nuestros días bajo la leyenda de la mujer vampiro de Barranco. Para quienes conocen algo de la historia, las preguntas caen por sí solas. ¿Se trató de un sueño o una pesadilla? ¿Fue una alucinación? ¿O se trata de uno de esos extraños casos que no tienen explicación lógica con las leyes del universo que todos conocemos? Durante años, Ciro Amodeo evitó hablar de esta experiencia y solo la sabían su esposa y su madre. Sin embargo, hace 2 años, se animó a dar su testimonio, en Viaje a otra dimensión, con el ufólogo Anton Choi. La historia no ha quedado ahí. Desde entonces nuevos testimonios vienen apareciendo paulatinamente y, casualmente, los protagonistas casi siempre son taxistas. Aunque la historia ya ha sido contada, la mujer sigue apareciéndose. ¿Qué pasó en el invierno de 1992? En el invierno del 92, una chica muy joven, de unos 22 años, 1,60 m, delgada, le tomó una carrera al taxista Ciro Amodeo en lo actual paradero Boulevard del Metropolitano, exactamente en la calle Bolognesi con destino a la Encantada de Chorrillos, a la 1:30 de la madrugada. Subió al asiento del copiloto, con un sándwich en la mano, y le pidió pasar antes por la calle Manuel de la Fuente Chávez en Surco, con el pretexto de llevarle el sándwich a su hermana. De pronto, preguntó si había comido carne humana, y en broma el taxista le dijo que era rico. La mujer le dijo que la pregunta que le hacía iba en serio, le mostró su brazo con sangre, y le preguntó si había oído hablar de los vampiros. Cuando alzó la vista, la mujer joven era una vieja espantosa, con los ojos negros, la piel arrugada, con arañazos como si se hubiese peleado.
Amodeo no lo pensó mucho y salió embalado como alma que lleva al diablo, con la mujer al costado, observó unas tanquetas. En las bases militares habían tanquetas por el terrorismo en aquella época, frenó en seco frente a la tanqueta y los militares se le acercaron. Amodeo le pidió a la mujer que se baje y esta no se quería bajar y cuando se acercaron más los militares al auto, la mujer vieja otra vez era una mujer joven. Yo estaba en shock, y la verdad me asusté. Luego, la mujer se bajó con una sonrisa irónica y me fui a mi casa, confesó el taxista. Para irse a su casa, Amodeo tenía que pasar por el mismo lugar donde recogió a la mujer. Cuando estuvo en el mismo punto, la volvió a ver parada exactamente en el mismo lugar. Me miró, se sonrió, y yo me fui de frente, y decidí no ir a mi casa por miedo a encontrarme y que conozca mi casa, añadió Amodeo en su relato. Cuando Amodeo estuvo a la altura de la cuadra 5 de Jorge Chávez, por el mercado, en Surco, volvió a ver a la misteriosa mujer. Llegó a la casa de unos amigos, lo vieron asustado y le preguntaron qué le pasaba. Sin embargo, él no contó nada porque sabe que la gente es muy escéptica con estas historias y muchos se burlan. Me quedé dormido en mi carro, cuando desperté pensé que había sido una pesadilla, pero luego vi la salsa de la mayonesa en el piso del auto, y supe que había sido real, acotó Amodeo. Desde entonces, ha visto a la mujer en 2 oportunidades más. En esta calle vivía un señor viudo, con su hija soltera de aproximadamente 28 años. Ella casi nunca salía por temor a su padre. Su padre, cuando salía a trabajar todos los días, cerraba la puerta de su casa con 2 candados, quedando como única distracción para ella una ventana alta donde se subía por un banco para mirar la calle. Una vecina del lugar contó al padre de la chica la amistad que tenía con un muchacho a través de la ventana. Este, sospechando lo que le habían dicho, llegó un día temprano, normalmente venía de noche, y se encontró con el muchacho conversando con su hija por la ventana, subido a una escalera. Inmediatamente lo hace bajar y le pide que entre a su casa donde tuvieron una larga conversación. En ella el muchacho le comenta al padre que tenían varios meses frecuentándose por la ventana y que estaba enamorado de ella y que por ese motivo le pide para casarse como corresponde. El padre, al escucharlo lo bota a patadas, quedando la niña asustada y triste. Así pasaron los meses. Ella seguía sacando su mano pensando en su amigo. Un día, el padre, al ver a su hija desalentada y sin ganas de comer, le empieza a gritar contestándole ella todo lo que había reprimido su corazón. Él muy enojado la golpea, cayendo al suelo la hija y quedando inconsciente. Él la lleva de emergencia al hospital, a donde llegó cadáver. Este incidente histórico está registrado en la comisaría, que antiguamente tenía el nombre de Segunda Comisaría. Cuentan las personas que al pasar por allí de madrugada aparece una mano que los llama por aquella ventana.